En el primer episodio de este segundo tema, conocimos una interesante historia acerca de cómo el simple cambio de método puede llevar a grandes cambios en los resultados, y de qué manera el conocimiento anecdótico puede llegar a convertirse en un conocimiento científico si empezamos a usar los métodos adecuados. En el segundo episodio conocimos el caso de Iván Tais y la reacción masivamente negativa que provocaron sus declaraciones acerca de la comida peruana y el supuesto boom de nuestra gastronomía. En el tercer episodio usamos el caso Tais para explicar los métodos que podemos usar en psicología social, así como una posible categorización de tales métodos. En este cuarto episodio, así como en el siguiente, pasaremos a ahondar en qué consiste cada uno de los principales métodos incluidos en el cuadro que presentamos en el episodio pasado. Este cuarto episodio, por lo tanto, lo dedicaremos a conocer los métodos descriptivos. Como ya vimos anteriormente, los métodos descriptivos pueden tener un enfoque cualitativo o un enfoque cuantitativo. El primer método descriptivo con enfoque cualitativo es la observación participante. En la observación participante, el investigador convive prácticamente con sus sujetos de estudio en el ambiente en que la conducta de estudio se desarrolla. Si bien es mucho más usada en otras disciplinas, como la antropología y la sociología, sí existen investigaciones de psicología social que se han realizado con este método. Por ejemplo, Ben Howell, en el 2005, usó este método para investigar qué conceptos de masculinidad tienen los jóvenes que se dedican a hacer carreras de pique. El resultado de este tipo de investigaciones son, entre otros, notas de campo, así como grabaciones de audio y de video. El segundo método descriptivo con enfoque cualitativo es la entrevista inestructurada. Como lo indica su nombre, el investigador, si bien tiene en claro la conducta o fenómeno que le interesa, no tiene un cuestionario específico y rígido que aplicar al entrevistado. Por el contrario, deja que el entrevistado se explaye y se exprese en sus propios términos. Muy importante en este tipo de método es no juzgar al sujeto ni tratar de imponer a éste nuestras propias ideas. Esto último es mucho más fácil de decir que de hacer. Hay que recordar que los seres humanos solemos conducirnos con recelo y precaución ante personas extrañas, sobre todo si esas personas parecen estar reaccionando negativamente a lo que decimos. Muchas veces el entrevistador debe recibir un entrenamiento específico para evitar que sus propios e inevitables prejuicios interfieran con la libre expresión de su entrevistado. Por ejemplo, si te toca hacer investigación a jóvenes pandilleros, es posible que te sea bastante difícil permanecer receptiva, atenta y sobre todo no alterarte ante algunos de los relatos y opiniones que expresan. El psicólogo social Rickett usó este método el año 2010 para explorar cómo un grupo de enfermeras pensaba acerca de temas como el sacrificio profesional y el riesgo personal al que están sometidas por su tipo de trabajo. Los métodos descriptivos de enfoque cualitativo tienen algunas ventajas, sobre todo el hecho de que pueden usarse sin haber desarrollado una teoría previa. Al no generar mediciones propiamente dichas, el análisis, si bien puede llegar a ser algo tedioso, no es complejo. Al ser métodos que no requieren prácticamente instrumentos o formatos, son más fáciles de replicar por otros investigadores. Por último, si la persona que las realiza, es decir, el investigador, es una persona con la preparación suficiente, será capaz de generar mucha información con un sesgo relativamente bajo. Lo que esto último quiere decir es que la información que extraiga no será distorsionada por alguna teoría previa o por los prejuicios de la persona. Por otro lado, al tratarse de técnicas muy cualitativas,
todo lo que el investigador encuentre será, por definición, difícil de replicar por otro investigador. Te pongo un ejemplo. Si entrevistas de modo inestructurado a una persona acerca de sus actitudes hacia el escritor Tice, mientras más sincero sea el sujeto, menos probable será que otra persona te dé las mismas respuestas. Es lo que el refrán popular implica cuando se dice que cada cabeza es un mundo. Por esta razón, se dice que lo que se halle usando estos métodos será difícil de generalizar a otras personas o a otros grupos. El primer método cuantitativo descriptivo es la observación sistemática. La observación sistemática se diferencia de la natural en que debemos, primero, definir con precisión qué conducta observaremos. Segundo, de preferencia crear o usar un formato de registro en el que iremos anotando la frecuencia en que la conducta en cuestión se produce. Tercero, acudir al entorno en que la conducta se desarrolle. Y cuarto, evitar en lo posible influenciar a los sujetos. De hecho, hay que tratar de pasar lo más desapercibido posible. Este método se considera cuantitativo porque su finalidad consiste en medir la frecuencia de una conducta y sus posibles características. Un ejemplo puede ser la distancia a la que prefieren ubicarse las personas para conversar con otros, según la cultura a la que pertenecen. De hecho, este estudio se ha hecho y se encontró que los árabes y los latinoamericanos suelen buscar estar lo más cerca posible de su interlocutor, mientras que los europeos, asiáticos y norteamericanos tendían en promedio a tratar de alejarse hasta una distancia prudente de su interlocutor. El segundo método cuantitativo descriptivo es la encuesta. Una encuesta es la recolección de información de una muestra a través de un cuestionario sumamente estructurado y específico, donde las respuestas suelen ser casi siempre de tipo cerrado, es decir, las personas deben elegir opciones de respuesta predeterminadas. Para generar una encuesta correctamente, deberemos primero definir qué variables queremos recolectar. Por ejemplo, hábitos de consumo, características demográficas como edad, sexo, nivel educativo, etc. Existe una serie de recomendaciones y protocolos para redactar los ítems o preguntas que contiene una encuesta. Por esta vez no ahondaremos en ellas. Bastará saber que el cuestionario o encuesta deberá ser aplicada a una muestra probabilística, si es que se desea generalizar los resultados a toda la población. ¿Y qué es una muestra probabilística? Pues es un subconjunto de la población total, pero no cualquier subconjunto. Los integrantes de la muestra deben haber tenido todos la misma probabilidad de ser elegidos, para que la muestra se considere probabilística. ¿Y para qué tanto trabajo eligiendo la muestra? El proceso de extracción de la muestra es fundamental, pues si los sujetos han sido elegidos de modo probabilístico, será posible generalizar los hallazgos a toda la población. Por ejemplo, cada vez que una encuestadora, en la época previa a las elecciones generales, generan estimaciones de intención de voto, la muestra es generada de tal modo que se puede luego generalizar los resultados a toda la población de votantes. De hecho, es posible incluso calcular cuál es la probabilidad de que la muestra no sea aleatoria, es decir, al azar. Es así que una agencia de opinión pública es capaz de estimar, con un margen de error típicamente del 5% menos, los resultados de una elección donde votan 22 millones de personas, habiendo estudiado muestras de apenas 400 a 1.400 personas.